Come alimentos naturales. Esa es la base de nuestra salud. Nos han dicho este dicho o esta cosa muchas veces. Es cierto que los ultraprocesados son el peor tipo de alimento que existe por bastante y que debemos dejar los paquetes y las bolsitas y empezar a comer más de mercado y más de naturalmente. Pero hay alimentos naturales que son igual o peores inclusive que los ultraprocesados. Hoy te voy a contar de algunos de ellos. Como siempre te digo, antes suscríbete a este canal. Esto me va a ayudar a crecer. Me motivará a hacer mejores videos, mejor explicados, de mejor calidad, a investigar más para que vos tengas mejor información y que vos sepas más de nutrición y que mejores más tu vida mediante la misma. También es hora que YouTube muestre más soluciones en mis videos y más personas igual que vos sepan más de nutrición y más personas mejoren sus vidas mediante la misma. Para hacer esto, puedes suscribirte y darle like al video. También activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que suba, porque si YouTube no los notifica. Para que estés atento a mi canal, subo un video nuevo a las 6 de la tarde cada 2 días, hora Costa Rica. Vengo ya en la descripción el link para accedas a mi curso en Udemy de crononutrición y ayuno y al curso de Vive 5 años más en menos de 5 horas. En este segundo curso aprenderás cómo comer para vivir más. Empecemos con los alimentos. El primer tipo, bueno, son 4 en uno. Tenemos cosas como la miel, la panela, el azúcar y los jarabes. Este primer grupo es un poco más obvio. Los edulcorantes dulces que tienen calorías. Todo el mundo sabe que el azúcar y la panela, que es básicamente lo mismo, son alimentos completamente malos. Bueno, estos alimentos no tienen micronutrientes ni sustancias no nutritivas interesantes. No tienen nada que nos aporte. Solo tienen glucosa y fructosa. ¿Por qué? Porque son sacarosa, que es 50% glucosa y 50% fructosa. La única función de los azúcares en tu dieta es brindar energía. No hay otra. No tienen ninguna otra función los azúcares y los almidones. No tienen ninguna otra función que es brindar energía. Básicamente es energía sin nada más, sin micronutrientes, sin sustancias no nutritivas. Bueno, empecemos viendo qué causa estos dos azúcares. La glucosa es nuestra principal fuente de energía y su consumo en exceso deriva en dos cosas muy peligrosas. Los picos de glucosa que derivarían a un posterior pico de insulina. Este pico de insulina derivaría con el tiempo, malos hábitos, a una resistencia a la insulina y esa resistencia a la insulina está asociada con absolutamente todas las enfermedades modernas tipo obesidad, diabetes, síndrome metabólico, cáncer, hipertensión, problemas cardíacos, problemas cerebrovasculares, problemas de sueño, el estado de ánimo, estrés, ansiedad, depresión. Todo eso está relacionado con los picos de glucosa y también nos genera otro súper problema, la glucodependencia. Para que te das, nuestro cuerpo tiene como dos fuentes principales de energía, que es la grasa y la glucosa. Cuando uno se usa, no se usa el otro y al revés. O sea que yo estoy en ese momento usando o glucosa o grasa, pero no puedo usar las dos a la vez eficientemente. Las personas con glucodependencia o con rigidez metabólica lo que tienen es que no pueden usar la grasa como fuente de energía y solo usan la glucosa. Esto es muy peligroso porque la grasa es nuestra fuente principal de energía. Es un mito que la glucosa es la principal fuente de energía. Es la grasa. La grasa es lo que más estamos acostumbrados a usar y como mejor rendimos. Esta glucodependencia, al igual que el pico de insulina, el pico de glucosa, la resistencia a la insulina, crea las mismas enfermedades, cáncer, diabetes, obesidad, fatiga, pero aún peor porque literalmente no tenemos energía. Nuestras células están usando una fuente muy mala porque la glucosa solo genera 4 moléculas de ATP por cada gramo, mientras que la grasa genera 37, 36, dependiendo. Esto es mucha la diferencia de energía. Y la fructosa, bueno, tengo un video que te dejo en la descripción hablando de la misma, pero es aún peor que la glucosa. Esta grasa, bueno, se convierte la mitad en glucosa, entonces la mitad ya hablé, y la otra mitad que no se convierte en glucosa se convierte o en glucógeno, que es como que lo mismo que la glucosa, un poquito, y el resto, que es la mayoría que queda, es grasa. Se convierte literalmente en pura grasa. El problema es que esta grasa es grasa visceral, es grasa en los órganos, es la grasa peligrosa, la grasa que debemos evitar por completo. Además, inhibe la saciedad y puede causar problemas de estado de ánimo, cardíacos, etcétera, entre otras muchas consecuencias que te hablo de la fructosa. La gente piensa que la miel y los jarabes son buenos, porque los jarabes tienen baja índice glucémico y la miel es súper buena, supuestamente. Pero lo mismo, la miel es 50 glucosa, 50 fructosa, es lo mismo que el azúcar. Los jarabes son aún peores, porque algunos jarabes, como el jarabe de maple, tal vez sí son 50-50, pero hay jarabes como el jarabe de maíz, son jarabes de alta fructosa, o sea que tienen 45 glucosa y 55 fructosa, por ende tienen más de la peor azúcar. Eso no significa que la glucosa sea buena, sino que las fructosas son peor. El jarabe de agave es el peor por ser 80% fructosa. Otro alimento que tenemos que dejar son los lácteos vacunos. Bueno, los lácteos es un tema muy controversial, tengo 3 videos hablando de ellos, pero tienen 3 problemas principales. El primero es la lactosa. Este es un azúcar, por ende no tiene ninguna función más que dar energía. Es un disacárido, o sea que está compuesto por dos azúcares simples, la glucosa y la
galactosa. Para poder digerir este azúcar, esta leche, esta lactosa, ocupamos romper ese disacárido y asimilar los monosacáridos. Al hacer esto, tu intestino delgado crea la lactosa. El problema es que esa lactosa solo se crea en personas lactantes, y cuando dejamos de ser lactantes, cuando dejamos de tomar leche materna, ya esa lactosa se deja de producir. Por eso es que el 75% de las personas actualmente son deficientes a la lactosa, y al consumirla tienen un montón de problemas. Y los que no son deficientes, otro 15% son alérgicos a la misma. O sea que no es tan peligroso como ser intolerante, pero sí es malo, digamos. Entonces solo un 10% que están en los países nórdicos son personas que se salvan de la lactosa. El segundo problema es su proteína, la caseína. La caseína de la leche de vaca es del tipo A1. Eso es un tipo muy distinto a la caseína de la leche humana, y esta causa algo llamado permeabilidad intestinal. Literalmente tu intestino es un colador, entonces, y deja pasar los nutrientes para que vayan a la sangre y cumplan sus funciones, y deja que el sistema inmune y cosas entren. Si tienes permeabilidad intestinal, los huecos del colador son más grandes. Entonces, cosas que salen, cosas que no deberían salir, salen, y cosas que no deberían entrar, entran. Y eso causa un montón de problemas, enfermedades modernas, específicamente mucho cáncer, mucho accidente cardíaco, mucho accidente cerebrovascular, mucho síndromes tipo autismo, Parkinson, etcétera, TDAH, etcétera. Cualquier cosa así es muy peligroso por esa permeabilidad intestinal. Y el tercer problema es que la leche vacuna y también todo tipo de leche es un disruptor endocrino. O sea que literalmente desregula cómo tus hormonas deberían estar en tu cuerpo. Específicamente la leche tiene estrógeno que disminuye la testosterona. Eso tiene un montón de consecuencias, tanto en hombres como mujeres. Y también tiene hormona de crecimiento vacuno, no humano, vacuno, que disminuye la hormona de crecimiento humano. Es una hormona que deberíamos evitar por completo, y para sustituirlo, puedes sustituirlo con leche de oveja, búfalo o cabra, que tienen menos lactosa, tienen mejor caseína, y cosas como el queso tienen aún menos lactosa y aún menos hormona de crecimiento, etcétera. Entonces esas leches de búfala, oveja y cabra, especialmente la oveja, no son tan malas. Cereales blancos y harinas. Bueno, otro veneno natural son los cereales, especialmente el trigo, la cebada y el centeno. Estos tienen tres grandes problemas igual. El primero es su proteína. La proteína de los cereales son las prolaminas. Estas son proteínas que no se pueden digerir. Estas no tienen ninguna función en tu cuerpo, no le dan nada bueno, simplemente lo destruyen. Estas prolaminas son cosas como el famoso gluten, que causa la permeabilidad intestinal que causaba la caseína en la leche, pero aumentado aún más. El gluten causa aún más permeabilidad intestinal y aún más problemas que la caseína en la leche. En general, todos los cereales tienen prolaminas. Por ejemplo, la avena tiene avenina, el arroz orceína, el maíz ceína, y aparte el trigo no solo tiene gluten, sino también presenta otras prolaminas como la gliadina. Como te dije, estas no le dan nada bueno a tu cuerpo, no pueden ser asimiladas y solamente lo destruyen. El segundo problema son sus almidones. Estos almidones en tu cuerpo se transforman en glucosa y generan todos los problemas que causa la glucosa, que te abre al puro principio del video. Además, estos son hiperinflamatorios. La inflamación que generan estas cereales es doble, por sus prolaminas y por sus almidones. Tienen una relación amilasa-amilopectina malísima, muy a favor de la amilopectina, y son hiperinflamatorios. Y este es el problema, es que son alimentos prácticamente sin micronutrientes. Prácticamente lo único que harán es destruir tu cuerpo, no te aportarán ningún micronutriente, solamente como un poquito de vitamina B, por ahí un poquito de vitamina A tal vez, pero no aportan ningún micronutriente en cantidades decentes. No son la mejor fuente, absolutamente ningún micronutriente, ni siquiera la segunda, ni la tercera, ni la cuarta mejor fuente de ningún micronutriente, y solamente nos destruyen. El problema de los cereales está en el endospermo, está en la parte almidonada. Los cereales integrales presentan el salvado y la cáscara, que son las partes externas. En el endospermo tienen lo malo, pero presentan cosas buenas, el salvado y la cáscara. Por ende, son un poco mejores. No es que sean superalimentos, pero son un poco mejores. No los incluyas más de 3 veces a la semana, aunque sean integrales, y solo puedes incluir arroz y avena integral. Esos son los únicos que yo acepto. El trigo integral nada que ver, la CA y esas cosas integrales nada que ver. Solo el arroz y la integral se saltan, como mucho media taza 3 veces a la semana. Y aquí no estoy incluyendo sus de cereales como la quinoa o el trigo sarraceno, que son superalimentos, estos sí, los pseudo cereales. Aceites con omega 6 o aceites que no sean extra virgen. Bueno, los aceites como la soya, el aceite de girasol, el aceite de algodón, el aceite de sésamo, el aceite de maní, el aceite de maíz, el aceite de uva, el aceite de canola, el aceite de colza, son básicamente puro omega 6. Evidentemente, en otras grasas como toda aceite, pero son muchos, tienen mucha omega 6. Este omega 6 es completamente necesario y es de la segunda mejor grasa que existe. ¿Por qué? Porque es una grasa esencial que tu cuerpo no puede crear ni fabricar por sí solo. Pero el problema es que ocupa estar en un balance de 1 a 1 con el omega 3. Y con el omega 3 es otra grasa esencial, que es la mejor grasa, que está en los pescados, el aceite de pescado, los mariscos y todo lo que tiene que ver con el mar, los huevos en menor cantidad, la carne en aún menor cantidad, la chía y la linaza en aún menor cantidad, y los frutos secos en aún menor cantidad. En realidad, la única fuente interesante viene a ser los mariscos y los pescados, especialmente pescados grasos como la sardina, el boquerón, el atún, el pescado bonito, la trucha, el salmón, etc. Pero nadie o casi nadie se come esas cosas seguido todos los días. Y
Lo que sí nos comemos todos los días seguidos son alimentos vegetales. Absolutamente todos los alimentos vegetales tienen omega 6. Aunque sea una lechuga, va a tener un poquito de grasa y si un poquito de grasa va a ser omega 6. Y si nos damos cuenta con el tiempo, creamos un increíble desbalance. ¿Y qué pasa? Esos aceites que son tanto omega 6 son los más baratos y los más fáciles de usar. Por ende, la industria los usa en absolutamente todas las preparaciones y todos los ultraprocesados. Si compramos ultraprocesados o si compramos alimentos que creó la industria, que es el 90%, el 80%, van a tener casi seguro un aceite vegetal con mucho omega 6 si usan aceite. Y además, la gente dice que son buenos porque no tienen ni colesterol ni grasa saturada y sus cosas han sido satanizadas. Obviamente, el colesterol y grasa saturada es buenísimo, es completamente necesario. He hablado mucho de esto y la gente los usa en sus cocinas. Aparte, son seguros para cocinar. Entonces, tenemos un desbalance gigante. Se aproxima que nuestro desbalance es de 1 a 50 o 1 a 40 a favor del omega 6. Y debería ser 1 a 1 o 1 a 2. Pensemos en lo que estamos haciendo. Por eso, elimina por completo los ultraprocesados o cualquier cosa que contenga esos aceites ocultos. Es que revisar los ingredientes. Si tiene aceite de soya, canola, maíz, cárdamo, uva, sésamo, canola, todos esos aceites vegetales, no lo compres, por favor. Elimina, obviamente, estas cosas de tu mesa o de tu cocina. Toda la comida rápida está hecha con estas cosas. Precisamente tienes que eliminarla. Empieza a incluir más fuentes de omega 3, específicamente pescados, un poquito de chile, un poquito de linaza. ¿Qué causa esta desbalance? Bueno, causa inflamación. Y esa inflamación es tan mala que literalmente nos aumenta el riesgo de morir. Literalmente, 37% más del riesgo de morir por todas las causas. En el futuro haré más videos de esto explicándote bien. También tenemos que eliminar otras grasas como el maní, las semillas de girasol o las semillas de uva, las semillas de calabaza. Esas cosas son igual omega 6. Tienen un montón de omega 6, además tienen un montón de oxalatos y detalle. También debe reducir frutos secos, legumbres y semillas que se cultivan en las zonas alejadas del Ecuador. Porque las cosas que se cultivan en el Ecuador presentan más grasa saturada. Las cosas que se cultivan más cerca de los polos presentan más omega 6. ¿Qué son esas cosas que querías eliminar? Las nueces, la soja, los piñones, la avellana o el sésamo son cosas con un montón de omega 6. Deberías empezar a eliminar poco a poco. ¿Con qué lo sustituimos? Almendras, pistacho, nueces del Brasil, nueces con cáscara, las nueces sin cáscara, no, nueces con cáscara, semillas como las de chía, linaza, etcétera, semillas de limón, hay un montón de ejemplos, chocolate, coco, aceite de coco, aguacate, olivo, aceite de oliva, etcétera. Hay un montón de grasas vegetales muy saludables que son las que tenemos que incluir en nuestra dieta. Pero estas cosas de maní, nueces, de soja, de piñones, estas cosas las deberíamos eliminar o reducir un montón, especialmente con el maní o la soja. Tiene un montón de omega 6. Tal vez la avellana o el sésamo se salgan un poco más, pero el maní sí o la soja, eliminarlos por completo. El cerdo es la peor carne que existe por mucho. ¿Por qué? Porque esta es riquísima en purinas. La purina es algo que se transforma en ácido úrico en tu cuerpo. Además, el cerdo se ha demostrado que aumenta el cortisol al ser consumido. El cortisol es la hormona del estrés y es tóxica por el estilo de vida moderno que llevamos, hiperestresados estamos. El exceso de ácido úrico puede tener problemas como los cálculos renales o la artritis, especialmente la gota. Problemas de cortisol tienen demasiados problemas, especialmente el estrés y evidentemente problemas de insomnio, fatiga, problemas de cansancio, se te va el músculo y aumentas grasa, problemas con el peso, el síndrome metabólico, con la diabetes, con la hipertensión, todo eso genera el cortisol que puede crear el cerdo. No significa que el cerdo sea un mal alimento, pero es la peor carne que hay. Y hay muchísimas carnes. El res es más barato y es muchísimo mejor alimento. Puedes incluir cualquier tipo de otra carne, ternera, buey, carnes blancas, pollo, conejo, ganso, etcétera. Esos alimentos son mucho mejores que el cerdo y no hay necesidad de incluir cerdos. Puedes incluirlo, está bien, pero es la peor carne que existe, solo para que lo sepas. El vino y el alcohol son otras cosas que debemos dejar por completo. No te aportan nada. El vino de uva no es saludable. El vino tinto no es bueno porque tenga resveratrol. Porque existe la uva que también tiene resveratrol y aparte tiene un poco de otras cosas buenísimas y no tiene etanol, que es básicamente alcohol. El etanol es una caloría vacía, no aporta nada. 7 calorías por gramo, por ende aporta muchas calorías y muy malas consecuencias. Te voy a hablar un poco más del alcohol porque no he hablado en ese canal. Bueno, el alcohol interfiere con las vías de comunicación del cerebro y puede afectar en la forma en la que el cerebro se ve y funciona. Esas interrupciones pueden alterar el estado de ánimo, el comportamiento y hacer que sea más difícil pensar con claridad y moverse con coordinación. Además, beber mucho durante mucho tiempo o demasiado en una sola ocasión puede dañar el corazón, causando problemas como arritmias, infarto. Además de accidente cerebrovascular, presión arterial alta, entre otros. El consumo excesivo de alcohol afecta a tu hígado y páncreas y puede provocar diversos problemas y inflamaciones hepáticas, incluyen esterosis o hígado graso, hepatitis alcohólica, fibrosis y cirrosis. El alcohol hace que el páncreas produzca sustancias tóxicas que eventualmente pueden conducir a la pancreatitis, que es una peligrosa inflamación e hinchazón de los vasos sanguíneos del páncreas que impide la digestión adecuada de los alimentos, especialmente las grasas. Además, beber mucho puede debilitar tu sistema inmune, haciendo que tu cuerpo sea un objetivo mucho más vulnerable a la enfermedad. Los bebedores crónicos son más propensos a contraer enfermedades como la neumonía y la tuberculosis que las personas que no beben tanto. Además, beber mucho en una sola ocasión disminuye la capacidad de tu cuerpo a evitar las infecciones, incluso hasta 24 horas después de emborracharse. Han surgido patrones claros entre el consumo de alcohol y el aumento de ciertos tipos de cáncer
cáncer como cáncer de cavidad oral, especialmente el de faringe y laringe, cáncer de esófago, mama, hígado, colon rectal, entre otros cánceres. Disfrutar una fiesta sin alcohol es increíble. Disfrutas y te acordás de todo lo que pasó y estás cuerdo. No sos aburrido por no tomar alcohol, sos inteligente, seas imbécil y no caigas en la presión social de idiotas que creen que son mejores o que son más divertidos o que son mejores por tomar alcohol. Esto es una completa idiotez. No tomes alcohol, por favor. El último alimento son el jugo de fruta. El jugo de fruta es básicamente fructosa suelta. La fructosa, como ya te dije, es bastante mala y el jugo de fruta es fructosa suelta, es agua con fructosa y glucosa también, evidentemente. Por ende, es malísima y no tiene ni la fibra que nos protege ni los fitonutrientes, mucho los pierde. Eso no significa que la fruta sea mala, como ya te lo conté el video de la fructosa, simplemente que el jugo de fruta solo sin la fibra de la fruta y sin la fruta entera sí es muy malo. Por ende, no tienes que tomar jugo de fruta, tienes que tomar la fruta entera. Además, es mucho más saciante y mucho más disfrutable tomar la fruta entera y hasta más barato porque se ocupa menos frutas para hacerlo. En conclusión, un alimento que sea natural no significa que sea sano. Hay muchos alimentos naturales que son tóxicos como los que vimos en este video. Muchas gracias.